Y damos inicio a esta grabación sobre la gestión de las comunicaciones del proyecto. Esta evidentemente es un área muy importante, como ya lo hemos estado viendo en este curso. ¿Por qué nos preocupa? O sea, ¿cuál es la preocupación de las comunicaciones del proyecto? Los problemas de comunicación en proyectos generan duplicidad de tareas. O sea, si no comunicamos bien a nuestros colaboradores qué es lo que queremos, pueda que dos o más de ellos se pongan a hacer las mismas tareas, porque no le hicimos una comunicación adecuada, ¿verdad? Entonces no entendieron cuál era su rol, cuáles eran sus funciones. Nos pueden quedar por fuera temas, o sea, temas que no se contemplan, porque faltó comunicación, no llegó como debíamos, entonces no se hizo esta funcionalidad del proyecto, no se hizo esta parte del alcance, porque ahí nadie asumió que la tenía que hacer. Expectativas poco claras. Tenemos que quedar muy claros con los clientes, con nuestro patrocinador, cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los entregables que le vamos a dar. Eso es muy importante en la comunicación. En fin, también oportunidades perdidas, oportunidades de mejora, ¿verdad? De mejorar el desempeño de los colaboradores del proyecto, de mejorar el proyecto en sí. Se pierden esas oportunidades por falta de comunicación. Sin embargo, muchas veces se menosprecia, ¿verdad? Vemos que se deja de lado un poco la comunicación en los proyectos, cuando es un aspecto sumamente importante. Origen de las fallas en los proyectos. Según encuestas diferentes, esta es una en este caso de Ernst & Young, según encuestas el 80% de los problemas relacionados con las fallas en los proyectos están relacionados con las personas. O sea, un 80% tiene que ver con comunicación, porque con las personas justamente es por la comunicación que tenemos con ellas, con los clientes, con los proveedores, con los miembros del equipo de proyecto, con el patrocinador. Y de hecho este curso es de recursos humanos y comunicación, entonces estamos tratando siempre con personas. Desde el 2009 o antes de eso se viene hablando de esto. Sin embargo, seguimos siendo reincidentes en ese problema, problemas de comunicación. Dos de los factores críticos para el éxito de los proyectos son tener un buen patrocinador, que como ya hemos visto, el padrino del proyecto, ese es el concepto que tenemos que manejar. El patrocinador es el padrino. Tener un buen patrocinador y después un gerente que sea capaz de crear una cultura enfocada en resultados. ¿Cómo hacemos para crear esta cultura? Y a través de la comunicación. Esa es la forma, a través de la comunicación. O sea, el gerente tiene que tener esa habilidad de comunicarse bien. Desde tiempos inmemoriales escuchamos diferentes historias. Una característica historia que siempre está presente, escuchamos el de la Torre de Babel, por ejemplo. Esto es un ejemplo claro de que fue un problema de comunicación, ¿verdad? Cuenta la historia que trataron de hacer una torre que llegara hasta el cielo. El hombre en su egolatría dijo: yo voy a hacer una torre capaz de llegar hasta el cielo, tan alta que va a llegar. Entonces les mandaron un castigo, los hicieron hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. ¿Qué fue lo que hubo ahí? De ahí se apeló a un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque se sabe que con solo que no se puedan comunicar bien, eso dio al traste con el proyecto. Vean, no permitió continuar el proyecto sencillamente por problemas de comunicación. Tal es la importancia entonces de esta área de comunicación. Consejos de oro: escuche más de lo que habla. Como dice acá, el poder de escuchar. Como gerentes de proyecto tenemos que ser buenos escuchas. Es una de las cualidades, una de las destrezas que tenemos que adquirir. Ser buenos para escuchar. Una de las fortalezas de uno como jefe de un área funcional, como gerente de un proyecto, es escuchar a la gente. En mi caso, para transmitir algunas experiencias, yo llegaba en un equipo de 40 colaboradores o más, después de saludarnos obviamente en la mañana, alguno o alguna llegaba a comunicarme algo. Tal vez era algún asunto personal que había pasado el día anterior, pero ellos con eso, la gente principalmente lo que quiere es atención. Entonces uno puede sacar 2-3 minutos de su tiempo y escucharlos. Con eso muchas veces se van ya satisfechos, decían: ya me desahogué, por lo menos ya me desahogué, ya mi jefe me escuchó. O sea, eso es muy importante, tener uno la capacidad de escuchar a la gente. Pues se dice que tenemos una boca y 2 oídos, porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. O sea, uno de los poderes, de las destrezas que tenemos que potenciar como gerentes de proyectos, definitivamente es el poder de escuchar, la escucha asertiva que se llama. Vea las cosas con perspectiva. O sea, hay que tomar en cuenta que
Todos tenemos nuestro punto de vista, no tratar de imponernos. Como dice aquí, nunca olvide que existen diferentes puntos de vista. O sea, también hay que escuchar a nuestros colaboradores, preguntarles más bien cuál es su parecer con respecto a eso, para que se sientan involucrados en el proceso y no hacer algo así como impuesto, ¿verdad? Porque esas cuestiones, las cosas a la fuerza no sirven. Vamos a verlo acá en más detalle. No es fácil comunicarse. Existen 3 niveles de comunicación, digamos, como lo vemos aquí, 3 niveles. El primero, el más básico, o el usual, que se ha utilizado desde el concepto de administración, cuando se creó la administración, ¿verdad? Después de la revolución industrial, se decía, el jefe manda y el empleado obedece. Emisor envía una información, aquí está el receptor. Entonces ahí es transmitir información nada más. Ahí no hay retroalimentación, ahí no hay respuesta, es unidireccional. Si yo como jefe o como gerente de proyecto digo, mañana todos tienen que venir con saco y corbata, eso es una orden. Probablemente la van a acatar, pero no de buena gana, vamos a decir, porque no están teniendo la oportunidad de retroalimentarse, de decir nada. Ahí es una orden, no hay respuesta. El segundo nivel, ya en un nivel intermedio, tenemos el emisor, hay una comunicación y está la retroalimentación, hay una respuesta. Entonces damos oportunidad a que nuestros colaboradores respondan. ¿De por qué? Mañana hay que venir con saco y corbata. Entonces me preguntan ¿por qué? Entonces ya yo, como gerente de proyecto, digo, bueno, es que mañana viene el presidente de la república, viene un ministro, viene una personalidad muy importante, entonces tenemos que vestirnos formalmente para recibirlo y como una muestra de cortesía, etcétera. Entonces hubo una oportunidad de retroalimentación, ya no es tan tajante así como una orden directa. Y el tercer nivel, que es el, digamos, el que más abarca, el mejor, es cuando uno hace, como emisor, hace uso de la persuasión para el receptor. Decirle, vea, conviene que vengamos mañana, repetido formalmente, ojalá con saco y corbata, porque viene esta persona que representa un alto rango en el gobierno, y así el proyecto nosotros, él se va a llevar la idea y va a sonar en el gobierno, etcétera. Entonces hay una persuasión, una capacidad de persuasión que como gerentes de proyecto tenemos que ir también adquiriendo, si no la tenemos, porque es muy importante para la comunicación. Igual existe lo que se llama el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, entonces, tiene que ver la mirada, ver a la gente a los ojos cuando le estoy dando un mensaje, el tono de voz, los gestos que hago. Comunicación no verbal, ¿verdad? Esto es todo un tema que evidentemente no lo vamos a ver en este curso. Tiene que ver el vestido también, la forma de vestir. Como una muestra de respeto, yo tengo que vestir bien. Si yo soy el gerente del proyecto, el jefe de un área funcional, yo tengo que vestir bien, porque es una muestra de cortesía hacia los mismos compañeros de trabajo. Los mejores gerentes de proyecto están atentos a la efectividad de todas estas técnicas de comunicación, para ver que efectivamente estén cumpliendo su cometido, porque puede hacer que si yo no le pongo atención a eso, las comunicaciones que yo estoy enviando tal vez no están llegando bien. Como gerente de proyecto tengo que ser capaz de ver y de adaptarme si es necesario. Entonces, si no está resultando, digo, no, tengo que adaptarla. Estoy mandando todo por correo, tal vez eso no está sirviendo, voy a tener que hacer reuniones, por ejemplo. Entonces tengo que tener la capacidad de adaptación. Primera consideración, a quién estamos liderando y con quién nos comunicamos. O sea, tenemos que ver, por decirlo así, el perfil del grupo. Igual que nosotros como profesores nos fijamos un poco en el perfil del grupo, como en el caso de ustedes, ¿verdad? Hay muchos de tecnología de información, o hay muchos ingenieros, etcétera. Los grupos tienden a homogenizarse en alguna medida, todos los grupos, a tener ciertas características comunes, de estar conviviendo, ¿verdad?, en un proceso como es este caso de la maestría. Ustedes, de estar conviviendo en este proceso durante cierto tiempo, tienden a homogenizar ciertas conductas. Entonces uno dice, este es el perfil del grupo, este es un grupo muy bueno porque es muy participativo, etcétera. Entonces, de acuerdo a ese perfil, uno dice, ¿a quién me tengo que dirigir? Para ver cómo tengo que adaptar mi forma de comunicarme. Igual influye todo esto que mencionábamos acá. Consideraciones del equipo de trabajo. Primero que nada, son personas. Como de nuevo, este es el curso de recursos humanos, entonces estamos tratando con personas. Entonces, como se dice, cada cabeza es un mundo, cada uno es diferente. Entonces estamos tratando con personas, eso es lo primero que hay que tener presente.
Estas personas son influenciadas por aspectos como las diferentes generaciones que existen. Existe generación de baby boomers, la generación X, generación Y, generación Z, que son los nuevos ahora, ¿verdad? Que nacieron del 2012 en adelante, pero que ya son nativos digitales, o sea, nacieron con la tecnología. También influyen aspectos biológicos, de género. Es muy diferente dirigirse a un grupo de mujeres que a un grupo de hombres, como lo vamos a ver ahorita en un caso específico. Varía el género también para comunicarnos. Su entorno sociocultural depende de dónde vengan también. Así es como van a percibir los comunicados que como gerente de proyecto yo les dirija. La personalidad, el ambiente, la educación, el grado educativo que tengan, eso influye también en la comunicación. En fin, situaciones particulares, depende. Nosotros estamos pasando a veces diferentes situaciones por problemas que tenemos en la casa, etcétera. Entonces hay situaciones particulares que también tenemos que aprender a manejar. Les decía, por ejemplo, en género, aspectos biológicos del género. Como dice acá, comunicación no verbal entre chicos, entre hombres. Yo puedo dar fe de esto. Entre hombres, uno saluda a otro, hola, ¿cómo estás? Bien, buenos días, buenas tardes, etcétera. Hola, hola, como dicen aquí. Comunicación no verbal entre chicos es un saludo, hola, ¿cómo estás? Bien, pura vida. En cambio, comunicación no verbal entre chicas, aquí es más complicado. Aparte de saludarse, cada una se fija en el pelo, cómo anda la piel, que anda una pulsera, que anda una blusa que se puso la semana pasada, que ese short ya yo se lo he visto en otras ocasiones, ya la he visto con ese pantalón, se lo ha puesto 3 veces en este mes, etcétera. Se fijan en todo. En defensa de las mujeres diremos que son más observadoras, ciertamente, pero entonces vemos acá en un sencillo ejemplo, en género, es muy diferente dirigirse a hombres que dirigirse a mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres están más atentas a todo. En el caso de los hombres, en un ambiente laboral ahí, cuando llegamos varios hombres con una camisa igual o parecida, más bien hacemos bromas y nos bromeamos con eso y todo, y es que somos un conjunto, ¿dónde vamos a ir a tocar hoy? Etcétera, y hasta nos tomamos fotos y todo. Cuando llegan 2 mujeres con una blusa igual, es un problema. Hasta una de las 2 pide permiso para ir a cambiarse porque no permiten andar igual que la otra. O sea, es una cuestión ya de la naturaleza misma. Como hombres a nosotros no nos importa andar vestidos igual que los demás. Eso no importa. Para las mujeres sí. Eso es causa de conflicto incluso, porque llegaron 2 vestidas iguales. Entonces eso tenemos que tenerlo presente también a la hora de comunicarnos. Es muy diferente, varían los géneros. Ok, gestión de las comunicaciones. Entonces tenemos 3 procesos: planificar las comunicaciones, manejar o administrar propiamente las comunicaciones, gestionar las comunicaciones y controlar las comunicaciones, que es, si hay alguna variante, entonces lo controlamos, elaboramos el rumbo, entonces esto hay que corregirlo así. Entonces el control de las comunicaciones, como vamos a ver un poco más de detalle. Entonces, ¿qué es la gestión de la comunicación? Es el área de conocimiento que se encarga de la generación, recolección, distribución, almacenamiento, donde vamos a meter eso, en este servidor, en este equipo, en este disco duro, vamos a hacer un sitio web para el proyecto, etcétera. Y de también disponer esa información para todos los interesados del proyecto. Eso es, en términos generales, el área de comunicación. Los procesos brindan los vínculos críticos entre las personas y la información que hay que enviarle a esas personas, a esos interesados. O sea, el área de gestión de las comunicaciones es la goma, es esa cola que nos sirve para pegar las personas, los interesados, con la información que hay que enviarles a ellos. Eso es básicamente. ¿Cuál es la responsabilidad del director del proyecto? Involucrar a todas esas personas, todas las organizaciones, el equipo de trabajo, los involucrados, el cliente, el patrocinador, involucrarlos a todos a través de la comunicación, precisamente. O sea, hacerlos sentir tan interesados, tan apasionados por el proyecto, que precisamente se hagan aliados del proyecto. Entonces, todos sin excepción deben entender cómo las comunicaciones afectan al proyecto. Porque si por alguna razón, como en este caso, dejamos algún eslabón suelto que no está recibiendo información, y ahí se nos va a perder, porque pierde interés en el proyecto, porque dice, ya es que a mí no me está llegando información, entonces los vamos perdiendo.
hay que jalarlo y hacerlo llegar de nuevo al proyecto a través de la comunicación que le enviamos. Como gerentes de proyectos siempre vamos a estar en el centro de la atención del cliente, de los directores de áreas funcionales, porque son los que nos dieron los recursos, ¿verdad?, para ese proyecto, de nuestro equipo de trabajo, de patrocinadores, etcétera. O sea, siempre vamos a estar absorbiendo toda esa atención. Es como un lente que donde le pega la luz, ¿verdad?, siempre nos va a llegar a nosotros. Entonces nosotros precisamente, el gerente de proyecto tiene que tener la capacidad para repartir esa información adecuadamente y que todos estos estén debidamente informados, tal vez para minimizar un poco este impacto, para no estar siendo tan objeto de estar absorbiendo toda la energía, porque les damos información y con eso estamos disminuyendo este impacto. Gestión de las comunicaciones, entonces se divide en 3 procesos: planificar las comunicaciones, gestionar propiamente las comunicaciones, que es ejecutar lo que planificamos acá, y controlar las comunicaciones, es redireccionar si hay algún cambio que hacer. Todos tienen, de acuerdo al esquema del PMBOK, entradas, herramientas y técnicas y salidas. Planificar las comunicaciones, entonces aquí se trata entonces de, bueno, definir cuáles son los interesados, qué tipo de información vamos a enviar, en qué formato, con qué periodicidad, en fin, hacer los planes propiamente. Planificar las comunicaciones, de nuevo, entradas, técnicas, herramientas, salidas. Acá está ya un poco más descrito. ¿Qué es planificar las comunicaciones? De determinar las necesidades de información que hay que enviarle a cada grupo de interesados, quién la necesita, con qué periodicidad, a quién se la vamos a enviar, quién va a ser el responsable de ese envío, necesidad de información y los métodos de distribución. La vamos a enviar por correo, vamos a hacer una videoconferencia, una reunión ahí presencial, cara a cara, que se llama, etcétera. Entonces vamos a ver de qué tipo de medio vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos 2 partes: uno a lo interno, partes interesadas internas son los empleados propiamente, nuestro equipo de proyecto, los gerentes, patrocinadores, y hay en ocasiones el proyecto ya trasciende a la empresa, tal vez es de mucha importancia, entonces tenemos que manejar lo que llama la comunicación externa, hacia afuera. ¿Qué le vamos a decir a la sociedad, a los proveedores? ¿Qué necesitamos que maneje? Información que maneje los clientes, que evidentemente no es igual a la que vamos a manejar a lo interno, es muy diferente. Entonces, gestionar las comunicaciones es propiamente ejecutar esa planificación que hicimos. Ahora sí la vamos a ejecutar, vamos a almacenar en este servidor, vamos a hacer acá el sitio web, lo vamos a actualizar todos los días, etcétera. Ya propiamente la ejecución, gestionar las comunicaciones. Y después tenemos controlar las comunicaciones, que es ya buscar herramientas y técnicas como juicio experto, reuniones, etcétera, para estar alineándonos en caso de que algo se nos quiera salir de control. Básicamente, un concepto así muy general, eso es el control. Son esos 3 procesos. Entonces, antes que nada, para empezar a planificar, tenemos que haber hecho el análisis de interesados. Como interesados, ahora es otra área. Esto es una entrada a este proceso de comunicaciones. Ya se hizo el análisis de interesados. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Ya, y determinar, puede ser anotarlo en un formato. ¿Cuáles son los grupos de interesados? ¿Cuáles son sus intereses en el proyecto? ¿Cuál es el impacto que tendría qué nivel de impacto tiene cada grupo de interesados? ¿Y cuál es una estrategia para manejarlos? Entonces los podemos mapear. Aquí en este eje estaría el interés y aquí el poder. Los que tienen un alto interés y un alto poder, evidentemente, son los que tienen más influencia en ese proyecto, son los que tenemos que manejar más cercanamente, ¿verdad? Tenemos que dar un seguimiento muy estricto a ese grupo, evidentemente, porque son los más poderosos, los que más nos pueden eventualmente hasta parar el proyecto si se pusieran en contra. Entonces tenemos que tenerlo ahí como aliado siempre. Otros tendrán bajo interés y bajo poder, pero tenemos que monitorearlos. En este caso, los de este cuadrante, tenemos que monitorearlos ahí para que no se nos vayan a mover también, para que no se nos vayan, ojalá se nos vayan a mover en el buen sentido, hacerse, digamos, más influyentes en el proyecto, pero si no, por lo menos que se mantengan ahí. O sea, si son aliados, ojalá se queden ahí. Igual, un análisis de interesados, ponemos los grupos de interesados
nombre del documento, le vamos a enviar un estatus mensual, un reporte mensual del estado del proyecto, en una copia, en este caso física, o vamos a ver por email, o es mejor por la intranet, etcétera. ¿Cuál es la persona contacto de este grupo, de los clientes? La persona contacto es Tom Silva. Tengo que tener quién es y a dónde le voy a mandar, por correo electrónico, número de teléfono, etcétera. Y en qué fecha, en qué momento, al inicio del mes, a una fecha dada, le tengo que mandar este plan de entrenamiento a esta persona que es el representante de este grupo de interesados en esta fecha máxima. O sea, tengo una fecha límite. Entonces, todo eso tengo que planificarlo de antemano para después ya empezar a ejecutarlo. Este es mi matriz de comunicaciones, con eso me voy a manejar. Igual, puedo mapear los interesados en dos cuadrantes. Uno donde pongo los que apoyan y los que se oponen, porque también habrá gente eventualmente que se opone a mi proyecto, porque estamos haciendo una urbanización, ya hay un grupo ahí de vecinos o de activistas que dicen que ahí no se haga esa urbanización porque estamos violando las áreas protegidas, por decir algo. Entonces eso los mapeo. De ahí habrán algunos que se oponen, y dentro de los que se oponen hay unos que tienen alto interés y alto poder. Esos son los más peligrosos, en el sentido que por eso se denominan aquí enemigos, y obviamente los tengo que estar bien vigilando de cerca, ojalá informándolos del proyecto para que se den cuenta y ojalá cambien su parecer. Y aquí tengo los que apoyan, los de alto interés y alto poder, y son aliados. Otros los llamamos apoyos, otros amigos, porque tienen bajo interés y bajo poder, pero ahí están apoyando el proyecto, entonces llamémoslos amigos. Simpatizantes, como vamos a ver, la idea es ojalá todos los de este cuadrante, los que se oponen, los logremos pasar para acá, ¿verdad? Como los que apoyan el proyecto. Acá está la estrategia, cómo se debería actuar con cada uno de los grupos de involucrados. Si son aliados, mantener su interés, tenemos que seguirlos de cerca. Si son apoyos, mantengámoslos ahí implicados, satisfechos. Si son enemigos, tenemos que controlarlos muy de cerca, por supuesto, para que no se nos vayan a, como decimos, a salir del canasto, a salir de ahí. Tenemos que controlarlos. Resultaría importante mover cada involucrado en esta forma. Si son adversarios, tratar de traerlos aquí. En general, en este cuadro, tratar de pasar todos a críticos, digamos, que son los que menos impactarían. De los que se oponen, los que menos impactan son los críticos, porque tienen un interés bajo y un poder bajo. Entonces ojalá podamos con alguna estrategia ir moviendo estos grupos hacia acá, ven, todos llevarlos a críticos, y acá de ahí ojalá todos se nos hicieran aliados, los apoyos los llevamos acá, los amigos, los simpatizantes, ojalá todos tengan alto interés y alto poder, para que así sean más fuerza para el proyecto, ¿verdad? Todos sean aliados. Y eventualmente, ya un último paso, ojalá todos los hayamos llevado aquí a críticos, o bien si están acá, no importa, tratemos de pasarlos todos a que apoyen el proyecto, hagámosle, o sea, crear tal credibilidad en las metas del proyecto, en los objetivos, que ojalá estos que se oponen pasen acá y nos apoyen, todos se vuelvan que apoyan el proyecto. Entonces la comunicación debe adaptarse a las necesidades de la audiencia. De nuevo, depende de la cultura, depende de la generación a que pertenezcan, así tenemos que adaptar nuestro tipo de comunicación, como vamos a ver acá a continuación. Contenido del plan de comunicaciones. Esta es una guía. En este curso seguimos hay una plantilla para un plan de comunicaciones, que es una guía para que ustedes de un proyecto dado, un proyecto que ustedes seleccionaron, elaboren esos pasos, más o menos así, una guía para hacer un plan de comunicaciones, necesidades de comunicación de los interesados, qué información debe comunicarse, el formato, bueno, si vamos a utilizar una minuta para hacer reuniones, qué formato tiene que llevar, y ahí pongámosle fecha, pongámosle asuntos tratados, al final los acuerdos, la fecha de la próxima reunión, etcétera. Y elaboramos un formato para hacer que sea estándar en las sucesivas reuniones, en los sucesivos eventos de esos mismos. Entonces ya tenemos un formato estándar. Por eso es que decimos hagamos el formato de las minutas de reuniones, hagamos el formato de los reportes de avance del proyecto, que lleve estos y estos datos, etcétera. Esto es una guía de lo que podría llevar un plan de comunicaciones. Los canales de expresión
los canales, vamos a ver que hay pobres, hay canales regulares y hay canales ricos, que son los que mejor sirven. Acá está, canales pobres, los medios impresos o estáticos. Los comunicados escritos son los más pobres porque eso tiende a desaparecer, ¿verdad? Eso ya casi no se usa. Si en mi trabajo a mí lo que me llega es una carta, hay un comunicado escrito, y si es muy larga, ya uno ya no se pone a leerlo. O sea, está demostrado que ya más de una página la gente casi no lo lee. Entonces por eso dice, los medios impresos es un medio muy pobre. Los medios personales estáticos como mails, memorándum, cartas, digamos que más formales que este nivel, pues está aquí en un nivel medio, regular. Y ya los más ricos son los medios más interactivos, por teléfono, claro, es mucho más rápido, más fácil, y es hablado. Entonces, teléfono, chat y presencia física o cara a cara es el medio más rico que hay. Entonces, depende de la situación, de la circunstancia, lo que vamos a comunicar, así tenemos que escoger el medio. Como lo vemos acá, orientación para el uso de medios. Enviar mensajes complejos, no rutinarios a través de medios ricos, de preferencia personalmente. O sea, aquí la clave es mensajes complejos. Cuando es un mensaje que uno ve que va a ser difícil que lo capten así de primera intención, mejor no lo hago por correo, porque yo digo, si mando esto por un email a todos, les comunico eso. El correo es como para cosas más rutinarias, más sencillas de entender. Si yo veo que se me va a complicar, mejor hago una reunión, mejor lo cito, hagamos una reunión hoy a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, y ahí tomo 20 minutos, media hora, y expongo la situación, es que está esto y esto. Incluso hay retroalimentación, el proceso se enriquece con los aportes que me dan los miembros del equipo, y así mucho mejor. Por eso dice, enviar mensajes completos, no rutinarios a través de medios ricos. Utilicemos mejor el cara a cara, de preferencia personalmente, para explicar asuntos complejos. Mensajes rutinarios a través de medios pobres, o sea, podemos utilizar el mail, un escrito, ¿verdad?, que ya casi no se usa, para comunicar el mensaje rutinario. El día de mañana se van a cerrar las instalaciones de las oficinas a las 6 de la tarde porque van a fumigar, por ejemplo, y eso es rutinario, eso se hace cada 3 meses, cada 4 meses se fumiga acá. Entonces los colaboradores ya más o menos saben, tienen la experiencia de que eso rutinariamente se está haciendo cada cierto periodo. Entonces eso lo puedo hacer por mail, por ejemplo, por un comunicado. Utilizar medios ricos para implementar planes de proyecto. Evidentemente, un proyecto que va a iniciar, vamos a hacer el plan, entonces mejor cito a mi equipo de trabajo a una reunión cara a cara, ahí personalmente hablemos, bueno, tenemos que planificar este proyecto, tenemos que empezar por hacer el WS, tenemos que definir el alcance, etcétera. Entonces mejor hagámoslo ahí, porque esto es muy complejo para hacerlo por un medio pobre, para explicarlo en un correo electrónico. Entonces así, ¿verdad? No se limite a utilizar un solo medio. Otra cosa, tenemos que estarlos variando. O sea, si yo utilizo siempre solo correo electrónico, entonces se vuelve rutinario. Para la gente que lo recibe, para mis colaboradores que lo reciben, va a llegar el momento en que dicen, no, esto es como spam, porque cualquier cosa me está llegando, correos electrónicos, ya ni lo leo. Entonces tenemos que estar variando, para eso existen. Tenemos que utilizar diferentes medios. Barreras de comunicación. Ahora bien, hay barreras también. Elementos negativos de la comunicación. Poner etiquetas. Por ejemplo, si yo llego y digo, hago una reunión personal, cara a cara ahí, y lo primero que digo es, este asunto no es muy importante, y ya implícitamente yo le estoy quitando la importancia de vida. Los mismos colaboradores van a decir, entonces ¿para qué nos llamó si no es importante? Entonces yo no tengo que poner etiquetas, no tengo que prejuzgar. Ahora, tal vez no sea importante para mí y para otros sí. Entonces no tengo que poner etiquetas, como dice aquí. Decir tonteras o vulgaridades, evidentemente, y eso me descalifica. Uno tiene que ser serio, tiene que comportarse como se dice, políticamente correcto. Si yo voy a dar un mensaje y quiero que llegue bien, tengo que hacerlo formalmente. Minimizar o exagerar la importancia de los asuntos, va por lo mismo. Ni quitar la importancia ni exagerar, es que esto es importantísimo porque tal cosa. Si uno todo lo maximiza, que es muy importante, de ahí implícitamente le quita valor también. Va a llegar, si para uno todo es importante, nada es importante. O sea, llega el momento en que los colaboradores dicen, es que este gerente de proyecto todo dice que es importante. Entonces llega el momento en que eso ya no tiene validez. Entonces tampoco.
darle a cada asunto la importancia que merece. No ver al receptor directamente, lo que se habla siempre, hay que ver a la gente a los ojos, porque eso es muestra de sinceridad. Si yo hablo viendo para otro lado o viendo para abajo, le estoy quitando importancia al mensaje que quiero transmitir. Y así, obviamente, levantar la voz, amenazar, eso me descalifica más bien. Tengo que estar en un tono adecuado para darle el mensaje. No es posible la no comunicación. Acá, paradójicamente, uno, aunque quiera, uno no puede dejar de comunicar. Si uno deja comunicar, si yo me quedo callado, implícitamente estoy comunicando algo, ¿verdad? Estoy comunicando que no quiero comunicar. Entonces, paradójicamente, no existe la no comunicación. Ahora, esta comunicación sucede en dos niveles. El nivel racional, que son los argumentos objetivos, como está ilustrado acá. El nivel racional es cuando uno comunica estrictamente con el cerebro, ¿verdad? Racional, usa solo la razón. Ojalá pudiéramos mantenernos siempre en ese nivel. Pero también existe el nivel emocional. Como personas no estamos exentos, no podemos dejar las emociones tiradas por ahí, aunque hay que tratar de hacerlo, como se dice. Si yo tengo problemas en mi casa, cuando llego a la oficina tengo que dejar los problemas en la puerta, afuera, en la puerta, para entrar, porque ya ahí es otro ámbito, ya ahí estoy en mi trabajo. Yo no puedo jalar los problemas allá, los cargo de ahí durante mi trabajo, porque evidentemente eso va a influir. Es lo que vamos con esto. El nivel emocional, hay que tratar en alguna medida de dejar aparte ese nivel emocional y comunicarnos a nivel racional. Ojalá podamos llegar siempre a manejar eso. Tengo que dar este mensaje, entonces lo doy objetivamente, que no me contaminen las emociones que en ese momento tengo. O sea, tenemos que llegar a ese nivel como gerentes de proyecto. Lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que entiende B. O sea, ¿cuál es el verdadero mensaje? El que se entendió, no en realidad el que se emitió. Este es el emisor, este es el receptor. Lo verdadero es lo que B entendió. Ahora, si no, como dice acá, cuando B interpreta mal un mensaje, este es B, cuando él interpreta mal un mensaje, el culpable siempre es A, porque él fue el que emitió el mensaje. Entonces tiene que procurar emitirlo de una forma tan clara que sea entendible. O sea, si no me entendieron es culpa mía. La responsabilidad de comunicación correcta es del emisor, siempre será del emisor. Solo se puede hablar de comunicación cuando el receptor tiene la oportunidad de dar retroalimentación. Ya mencionábamos, ¿verdad? Si no es una orden, es sencillamente información. Comunicación es cuando por lo menos hay retroalimentación. Influencia del grupo generacional, volvemos al mismo caso. Están los baby boomers, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, de 46 a 64. Los de generación X, que van más o menos del 64 al 80, ¿verdad? Tú puedes variar algunos años, pero en términos generales anda por estos rangos. Están los generación Y, que aquí está resaltado porque en este momento la generación Y es la mayoría de la fuerza laboral que existe ahora en nuestros ámbitos de trabajo. Y después generación Z, que son del 2012 en adelante, ya son nativos digitales. Estos ya nacieron con tecnología, al igual que la generación Y, ya se llaman nativos digitales porque para ellos siempre ha existido internet, siempre han existido las microcomputadoras, etcétera. Ya nacieron con eso. Vemos aquí un poco de características, que ya ustedes lo vieron en el curso de 3 gerenciales. Especial atención merece entonces la generación Y, que es la mayoría ahorita en nuestros ámbitos de trabajo. La generación Y están acostumbrados a usar smartphones, videoconferencias, conferencias mediante web, bueno, parecido, ¿verdad? Webcams, las redes sociales que están tan en boga ahora, mensajes instantáneos, WhatsApp, todo esto. Entonces, con esta generación especial tenemos que comunicarnos a través de esos medios. La generación Y dice que el tiempo de permanencia en cada trabajo es de 3 años. O sea, ya para ellos más de 3 años es mucho, entonces no, ya me voy para otro lado. En cambio, los baby boomers y la generación X, ellos demuestran lealtad a la empresa. A la empresa que entran probablemente ahí van a terminar, porque esa es su filosofía. Así fue como están educados, como ellos ven la vida, ¿no? Yo entré aquí y aquí voy a salir. En cambio la generación Y dice que cada 3 años no, tengo que estarme cambiando de trabajo porque ya es mucho tiempo. Actualmente las mujeres piensan en tener hijos a los 31 años. Las mujeres de generación Y, antes era mucho antes, evidentemente, las mujeres empezaban a tener hijos a los 20 y resto. Y todo eso va cambiando, ¿verdad? Tenemos dos tipos de comunicación, la interna y la externa. La interna, evidentemente, la que tengo que manejar
con mi equipo de trabajo, con el patrocinador, con la gerencia, todo a lo interno, y ahí, dependiendo de la magnitud del proyecto, puede hacer que necesito manejar información a lo externo. A veces hasta la prensa está interesada en un proyecto, entonces van a venir, como gerente de proyecto yo tengo que estar preparado para saber qué información es la que puede salir a lo externo y cuál tengo que manejar a lo interno. Veamos aquí algunos ejemplos. Comunicación externa. Hay un asunto de mercadeo en todo esto, digamos los equipos de fútbol. Este es José Mourinho, el portugués, ¿verdad? Entrenador. Antes era entrenador del Real Madrid, por eso está aquí marcado, ya no. Ahora lo contrató el Chelsea de Inglaterra. Es un equipo muy poderoso también, mucho dinero ha invertido. Entonces, ¿por qué estos equipos contratan un entrenador como Mourinho? Porque es una estrategia de mercadeo también. Mourinho se caracteriza por ser polémico, por armar polémica con el otro entrenador al que se va a enfrentar, con los directivos del otro equipo, con la misma afición. Siempre está en el ojo de la tormenta, ¿verdad? Por sus actitudes extra futbolísticas, digámoslo así. Pero es un estilo. Entonces, el Real Madrid en su momento, ahora el Chelsea, dicen, traigámonos a Mourinho, porque así él va a estar siempre, y probablemente hasta le dan lineamiento en ese sentido. Salga usted, póngase en polémicas con aquel entrenador, porque así suena el nombre de Mourinho y suena el nombre del equipo. O sea, es una estrategia de mercadeo. Evidentemente le pagan quién sabe cuántos millones de dólares, ¿verdad? Pero son estrategias. Entonces le dicen, manejemos esta información a lo externo, usted diga que el equipo está muy bien, etcétera. Ahí le dan ciertos lineamientos que evidentemente esa es la información que va a manejar hacia lo externo de la organización. Pero a lo interno, de ahí, evidentemente, hay intimidades que no se pueden decir a la luz pública. Entonces eso se trata, hay una comunicación interna y hay otra comunicación a lo externo. Entonces genera un flujo permanente de relaciones con proveedores, clientes externos, competidores, y finalmente eso es mercadeo. Eso es mercadeo, lo que se busca. Muchas veces nosotros vamos a necesitar, cuando es un proyecto muy importante que hasta es de interés de la prensa, de la sociedad, entonces tenemos que saber manejar cuál va a ser la información externa que podemos dar, ¿verdad? Tenemos otro caso en el mismo ámbito del fútbol. Resulta que Neymar, que ahora lo contrató el Barcelona, pero hace un tiempo, ¿verdad? Cuando jugaba en el Santos de Brasil, él es brasileño, ¿verdad? Entonces, cuando estaba en el Santos de Brasil, lo estuvieron rondando por ahí los dos grandes clubes de España, el Barcelona y el Real Madrid. Por eso están aquí los dos. Aquí está con el uniforme el Santos. Total, después lo contrató el Barcelona. Entonces, también es una estrategia de mercadeo. Resulta que Neymar era, en Brasil al menos, como buen brasileño que es, era muy alegre, y le gustaba, era muy mediático, era muy de noticias, más por lo que hacía fuera de la cancha que lo que hacía dentro de la cancha. Aquí Neymar canta y entretiene a sus compañeros, se subía, lo veíamos en algunas ocasiones cantando con algunos de los artistas de Brasil, y así salía mucho en los medios. Entonces una inquietud que surgía por ahí era, ¿y qué va a pasar con Neymar ahora que se vaya al Barcelona? Que es otro ambiente totalmente diferente, que ahí es muy estricto, tienen que venir a los entrenamientos a tal hora y salir del entrenamiento, y mañana nos vemos en el entrenamiento a tal hora. Hay todo mucha disciplina. Efectivamente se adaptó, o lo adaptaron en el Barcelona, pero se hablaba de eso, digamos, porque todo eso es noticia, todo eso es comunicación externa. Entonces ahora la comunicación que está manejando el Barcelona es que ellos tienen la dupla Neymar-Messi, y lo vimos mucho, todo el tiempo Barcelona está ahora con esa línea. Tenemos la dupla de mejores atacantes, Neymar y Messi. Claro, ellos están explotando eso es comunicación externa. Y es mercadeo a la vez. Suena el nombre del proyecto, suena el nombre del equipo en este caso. Entonces, es otro ejemplo. ¿Cuál es la comunicación que se puede manejar a lo interno? ¿Y cuál es la comunicación que sí está permitido que sepan a lo externo, los proveedores, la sociedad en general? Es este esquema. Hay una comunicación interna, procesos que tengo que manejar con mi equipo de proyecto, con mis empleados, con mi patrocinador, y otra comunicación, y probablemente dependiendo de la magnitud del proyecto o de la institución, hay veces hasta hay que nombrar un encargado de la comunicación para que ese sea el único puente, el único porque va a salir información es esta persona, que normalmente es un periodista, alguien capacitado en el área evidentemente, que es el que da la información a lo externo.
Por eso vemos instituciones que tienen su encargado de prensa, equipos de fútbol que ahora tienen un encargado de prensa. Cuando hay entrevistas así, no, diríjanse al encargado de prensa, él les dirá, ¿verdad?, cómo está la situación con este equipo. Eso es, entonces hay que manejar cierta información solo a lo interno, las intimidades, las que no nos interesa o no nos gustaría que salgan, y otras que sí, que más bien es de interés de la organización o del proyecto que se den a la luz pública, para que suene el proyecto, para que se vea que este proyecto es importante, etcétera. De nuevo, la comunicación cara a cara, ¿verdad?, que es la más importante. Resulta que de la comunicación cara a cara, el 58% es mediante la forma del lenguaje, un 35% es mediante las palabras, y solo el 7% es en sí el contenido del mensaje. O sea, contrario a lo que pensábamos, solo el 7% es el mensaje en sí. Lo demás, el 93% restante, está en la forma y en la comunicación no verbal. Vean la importancia que tiene eso. O sea, solo un 7% es el mensaje propiamente. Esto es, los gestos. Si nosotros como gerentes de proyectos somos capaces de interpretar esos gestos, tendremos una gran fortaleza. O sea, seremos capaces de manejar esa comunicación no verbal. Eso es tan importante que hay instituciones, o en investigaciones de delitos, por ejemplo, las instituciones encargadas de investigar tienen incluso personas especializadas en esto, psicólogos o algunas personas que han estudiado y que son capaces de interpretar esa comunicación no verbal. Entonces, cuando capturan a algún sospechoso, lo llevan a hacerle una entrevista con uno de estos psicólogos o estas personas, de ahí es capaz de determinar si está mintiendo o no lo que está diciendo, con solo ver el lenguaje no verbal. O sea, tal es la importancia de este lenguaje. Entonces nosotros, como gerentes de proyecto, tenemos que tener al menos alguna noción del lenguaje no verbal para saber algunos gestos que quieren decir, porque muchas veces en las negociaciones esto es importante, no solo lo que se dice, que como vimos, que eso solo representa un 7%, el otro 93% en realidad es comunicación no verbal, la forma de decirlo, el tono, etcétera. Ahora, teleconferencias se utiliza mucho ahora, sobre todo, ¿verdad?, en los equipos virtuales, que es un tema que veíamos en este curso también. El video en vivo es uno de los medios modernos para enviar información. Aquí el asunto es que, como dice acá, los medios pueden fallar, por eso es necesario tomar precauciones. O sea, si nosotros citamos, voy a hacer una conferencia, hagamos una videoconferencia hoy a las 5 de la tarde, entonces van a llegar ahí mis colaboradores, y además tenemos en otras locaciones otras personas por allá, y tenemos que tener previsto, ¿y qué pasa si falla? Habrá otro salón aquí donde haya comunicación, y ahí si como es tecnología puede fallar, ¿verdad? Entonces, por la ley de Murphy, por lo que sea, tenemos que tener previsto, aunque sea otro salón, si estará disponible, ya lo tenemos que tener previsto, y si no, vamos a mandar estos documentos por correo y está bien, y nos reunimos otra vez mañana a esta hora o más temprano, etcétera. Tenemos que tener un plan B. Este es tal vez el punto álgido en de las teleconferencias. Tenemos que tener previsto qué pasa si eso fallara por cualquier circunstancia. Necesidades de comunicación. Las personas no son intercambiables. Volvemos a lo mismo. Cada cabeza es un mundo. El mensaje que yo doy probablemente no lo van a interpretar todos mis colaboradores, porque cada uno lo interpreta de acuerdo a sus propios juicios, de acuerdo a sus propios valores. Entonces tengo que tener presente eso. Yo digo algo, pero no necesariamente lo van a captar así. Como dice acá, no se puede asumir que una tarea que duraba 2 meses, dos personas la van a hacer en un mes. Eso no, probablemente van a durar más de un mes, o quién sabe cuánto, porque ya está la interacción entre esas 2 personas. Como dice aquí en Son de Broma, 9 mujeres no pueden tener un bebé en un mes. O sea, jamás, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, aquí el tema de fondo es, estamos tratando con personas, y cada cabeza es un mundo, cada uno tiene sus valores, cada uno tiene sus principios. Entonces tenemos que tener cuidado la forma y el medio en que transmitimos los mensajes, y en general todo lo que hemos visto acá. Otras consideraciones de comunicación, lo mismo. Difícilmente el receptor interpreta un mensaje como el remitente quiere que lo interprete. Es muy difícil eso. La ubicación geográfica y la base cultural afectan la complejidad de las comunicaciones, sobre todo en equipos virtuales. Evidentemente la ubicación geográfica y la cultura de cada lugar donde están esos colaboradores
va a afectar, digamos, son ruidos que van a interferir con ese mensaje. Tenemos horarios de trabajo diferentes, entonces para hacer una reunión tenemos que buscar cuál es el horario más conveniente para todos. Hay barreras del idioma, aun cuando sean el mismo idioma, tenemos que tener presente que una palabra puede que signifique una cosa en un país y significa totalmente otra diferente en otro. O sea, tenemos que estar conscientes de eso para no decir, digamos, ninguna vulgaridad, porque lo que para nosotros puede estar muy bien, en otro país puede ser una mala palabra. Entonces tenemos que tener eso presente. Tenemos el esquema usual, aquí está el emisor, cuál es la idea que necesito comunicar, utilizo un canal, el receptor, la idea que le llegó, la idea obtenida. ¿Por qué? Porque hay barreras, como dice acá, barreras, ruidos, hay otro contexto, etcétera. Ese es el diagrama usual. Canal o medio, y yo puedo utilizar memorándum, carta, teléfono, radio. Acá lo rescatable es que el número de canales es este. El número de canales de comunicación en un grupo, en un equipo de trabajo, es n por n-1 entre 2. Si yo tengo 2 personas, solo hay un canal de comunicación, ahí muy fácil, ¿verdad? Entre 2 personas, de ahí solo yo me comunico con la otra persona y viceversa, pero es un único canal. Si tengo 3, ahí va aumentando exponencialmente. Esto lo explicamos mejor acá. Si tengo 2 personas, como decía, hay solo un canal de comunicación en las 2 direcciones. Si tengo 3 personas, ya son 3 canales de comunicación. Si tengo 4, ya se me empieza a complicar, son 6 canales, porque todos se comunican con todos, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que en la medida en que yo voy añadiendo integrantes a un equipo de trabajo, se me va complicando porque son más canales de comunicación. Se va complicando en el sentido de que tal vez va a costar más llegar a un consenso. Evidentemente, entre más personas cuesta más ponerse de acuerdo, porque ya hay más diferencia de opiniones. Por eso se habla en estos mismos cursos de la maestría, hay que hacer grupos de 4, 5 lo más, ojalá, bueno, 3, 4 o 5 a lo sumo, porque ya grupos de 6 empieza a complicarse la situación por esto. Entonces pueda que, digamos, en los casos que hay que resolver en este curso, ya y se complique tanto ahí que no puedan llegar a un acuerdo cuando ya hay 6 personas o más. Oye, evidentemente se va a complicar. Entonces por eso tenemos que tener presente y saber, esta es una fórmula muy fácil, el número de canales de comunicación que habrá siempre en los grupos, y se va complicando en la medida en que vamos integrando más miembros a ese equipo, ¿verdad? Desarrollar reuniones efectivas. En cuanto a las reuniones, hay todos los tratados que llaman manejo de reuniones, ¿verdad? Que hay que enviar la agenda antes de la reunión para que los que vayan a asistir a la reunión tengan oportunidad de chequear cuáles son los puntos que vamos a ver. Al final hay que hacer una síntesis. Bueno, los acuerdos que tomamos en esta reunión son tales y tales. Desarrollar la reunión de una forma profesional, no empezar ahí con chistes y todo eso, porque se pierde mucho tiempo. Entonces tenemos que comportarnos políticamente correctos en ese sentido. Hay que respetar el tiempo de los demás que vienen a la reunión. Entonces tratar de ir de una vez concreto a lo que vinimos. Igual hay que tratar de hacer un uso del correo electrónico efectivamente, un uso eficiente del correo, asegurarse que el correo es el medio adecuado para enviar ese mensaje. Ya lo vimos, depende de la audiencia, depende del tipo de mensaje que vayamos a enviar. Entonces decimos, sí, este está bien que vaya por correo, ok, ya nos aseguramos, entonces lo enviamos. Hay que ponerle un asunto significativo, concreto. Este asunto es nombramiento para la plaza tal, ¿verdad? Muy concreto. Igual el contenido es una parte principal y ser claro, 1 o 2 párrafos, porque la gente no va a leer correos de una página o más muy largos. No hay que hacer correos como una novela, que llamamos, ¿verdad? Muy larguísimo, porque la gente no se va a concentrar y no va a leer, lo van a dejar por ahí o lo van a borrar. No, esto no me interesa, porque es muy largo. Tenemos que ser concretos, 1 o 2 párrafos. Responda y archive los correos electrónicos rápidamente. Igual todos los días llegamos y revisamos nuestra bandeja de correos, entonces podemos de una vez descartar, este sí, este no, estos definitivamente son spam, los borro, o archivo los que me interesan en la carpeta que tengo que ver ahí, los más urgentes, etcétera, pero rápidamente los tengo que revisar, no dejar que se me acumulen ahí todos sin leer, porque eso es de ahí, evidentemente ser ineficiente.
Una práctica de comunicación. Entonces la comunicación puede ser formal escrita, documentos, correos formales, informal escrita, correos generales, digamos. Esto es la comunicación más del día a día, informal escrita. Yo mando un correo para decir, hagámonos una reunión hoy a las 3 de la tarde para ver tal asunto, pero algo así no tan formal como si yo envío un correo de parte de la jefatura del departamento, se le cita mañana a las 8 de la mañana a una reunión, etcétera. Esta es, valga la redundancia, más informal, un correo más de lo del día a día que vamos tratando. Después igual hay comunicación formal verbal, un discurso, una presentación. Si yo hago una presentación ante la junta directiva o ante mi patrocinador para que me dé recursos para el proyecto, yo hago una presentación formal y duro ahí, no sé, 20 minutos, media hora, para convencer a la junta directiva de que lleven adelante este proyecto. Entonces es una presentación formal y es verbal, ahí yo no le estoy entregando ningún documento, es verbal. Y información informal verbal, una conversación, lo que llamamos conversaciones de pasillo. Le va pasando alguien por mi oficina y yo le digo, venga acá, reunámonos un momentito para ver el estado de este proyecto, o para ver este informe que usted me envió. Entonces rápidamente ahí lo vemos, una conversación, es algo así, informal verbal. Eso lo vemos acá. Entonces cada tipo de estos, actualizar planes del proyecto, es formal escrito. Evidentemente un plan es un proyecto formal, un plan de proyecto. Presentaciones a la administración, que yo le mencionaba, una presentación a la junta directiva, al presidente, una presentación al patrocinador para decirle cómo está el estado del proyecto, una fotografía del proyecto en este momento. Entonces yo hago una presentación, eso es formal verbal, y así cada una de estas. Tips o trucos con respecto a la comunicación. Comunicar siempre, no solo cuando está bien o mal, o sea, no solo cuando son hay opciones extremas, sino que yo tengo, todos los días hay comunicaciones importantes que enviar. Entonces todos los días puedo estar enviando comunicaciones. Conocer a la audiencia, conocer el perfil del grupo, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Reforzar mensajes positivos. Evidentemente tenemos que tratar de concentrarnos en lo positivo y no tanto en lo negativo, para aplicar uno de los principios de la gente altamente efectiva. Estar reforzando eso positivo, felicitarle. Si el patrocinador nos dijo que le diéramos felicitaciones a nuestro equipo de trabajo, lo hacemos en público, lo reconocemos a todos. Eso es reforzar los mensajes positivos. En reuniones críticas, procurar hacer lobby previo. También eso es válido, eso no es faltar a la ética. Si yo veo que tengo que comunicarles algo a mi equipo de trabajo un tanto crítico, ¿verdad?, que yo sé que algunos van a dar problemas, entonces no hago la reunión hoy, sino que le doy un tiempo, 1 o 2 días. Mientras tanto voy haciendo lobby, llamo a algunos de ellos que yo sé que son tal vez más influyentes con los demás. Entonces le digo, mire, ¿a usted qué le parece si a partir de la otra semana empezamos a trabajar 2 horas más por día? Es que eso se va a ocupar porque tenemos que ponernos al día con el proyecto, etcétera. Entonces yo voy haciendo ese lobby para cuando llegue el día de la reunión ya tener eso más o menos manejado, por lo menos ya tener un poco allanado el camino. A eso se refiere con esto, procurar hacer lobby previo, y eso es válido y eso se estila en política y en todo, en los mismos ámbitos de trabajo. Eso usualmente se hace. Componentes no verbales, está la mirada, la expresión facial, postura corporal, gestos. Ya un poco lo vimos. Volumen de la voz, el tono de la voz, todo eso influye, ¿verdad? Fluidez en la plática. Evidentemente, si hay un tema que yo quiero transmitir, yo tengo que tener mucha seguridad en eso. Si me ven que yo estoy muy inseguro, entonces no me van a creer tanto. Van a salir de la reunión diciendo, no, es que yo a ese jefe o a ese gerente de proyecto no le creo mucho, ¿no? Que casi ni sabía lo que tenía que decir, tenía que estarlo buscando ahí en los papeles. O sea, yo tengo que transmitir seguridad en lo que digo, para a su vez generar esa confianza en mis colaboradores de proyecto cuando escuchen ese mensaje. Componentes verbales, duración del mensaje, esto es muy importante. Un mensaje muy largo la gente no lo lee, como decía, un correo de más de una página ya probablemente no lo van a leer, van a leer los dos primeros párrafos y asumen el resto. Entonces yo tengo que ser muy concreto.
muy concreto, al grano de una vez, qué es lo que quiero comunicar. Permitir retroalimentación o preguntas, eso por supuesto, eso es estratégico en la comunicación. Ejemplos de instrumentos de comunicación en proyectos, ya hay ejemplos. Un informe del valor ganado, esto lo vieron ya en el curso de tiempo y costo, ¿verdad? Valor ganado son unas fórmulas que se utilizan para ver si el proyecto va gastando lo que debería, o va en tiempo, o va adelantado, o va atrasado con respecto al tiempo, etcétera. En fin, un informe del valor ganado. Otro ejemplo, esto es lo mismo, el valor ganado, las diferentes fórmulas que hay para ver si va adelantado en el tiempo, si va atrasado en el tiempo, en el costo, cuánto va gastando más o menos, etcétera. Un informe, en fin, del desempeño del proyecto en general. Descripción del proyecto, envío un organigrama. El patrocinador me pidió un estado del proyecto, bueno, esto es una forma de mostrarle, aquí está el organigrama y vamos en diciembre, entonces vamos aquí y vamos a tiempo. Aquí le podríamos también añadir los recursos, ¿verdad? Vemos el tiempo y los recursos que están asignados a cada actividad. En fin, diferentes formatos de reportes. Reporte de progreso mensual. Vamos a ver lo que hicimos en el mes de enero. Aquí están las actividades que se hicieron en enero. ¿Cuáles planes hay para febrero? Estas son los planes o las actividades que se planean hacer en febrero. Lo más representativo que se logró fue esto. Los cambios al proyecto, se hicieron tales cambios. Este es un esquema de progreso mensual. Documentación final del proyecto. Decimos, vamos a definir como estándar que al final de todos los proyectos hay que tener entregado estos y estos documentos. Una descripción del proyecto, un original revisado del contrato, los documentos de diseño, entregables, los reportes de auditoría, etcétera. Aquí yo defino un estándar para todos los proyectos, van a tener que tener esta documentación. Eso es parte de un esquema de comunicación. Si vamos a hacer sitio web del proyecto, decimos, todos los sitios web de los proyectos van a tener este esquema. Una descripción general del proyecto, los objetivos del proyecto, va a tener links, aquí vamos a poder ver los documentos, otro link para ver las reuniones del equipo, las minutas de las reuniones, etcétera. Yo defino el formato en que voy a manejar el sitio de los proyectos. Y en fin, ya para ir cerrando, como dice acá, recuerde, comuníquese. O sea, es lo más importante en un proyecto. La parte de comunicación tenemos que dedicarle como un 80% del proyecto. Nada motiva más a una persona que ser escuchada, que llama la escucha activa. Como gerentes de proyecto tenemos que tener la capacidad de escuchar a las personas, ¿verdad? Porque a fin de cuentas lo que ellos demandan es ser escuchados, esa atención. Le dice Alicia al gato Cheshire, ¿qué camino debo tomar? Eso depende de para dónde vaya, le dice el gato. Ya, y no sé para dónde voy, entonces no importa cuál camino tome usted. Es lo mismo en la comunicación. Si yo no sé qué tengo que comunicar, entonces no importa qué comunique. Si yo no sé qué le tengo que decir al patrocinador, yo no sé qué le tengo que comunicar a los miembros de mi equipo, al cliente externo, yo no sé qué le tengo que comunicar, qué información tengo que dar a lo externo, entonces no importa qué mande, porque de todos modos yo no estoy ubicado. Tengo que estar bien ubicado, cuál es la información que va para cada grupo de interesados. Eso es evidentemente lo estratégico de este plan del área de comunicaciones. Entonces, muchas gracias, concluimos así con este video sobre la gestión de las comunicaciones.